Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una preciosa manualidad navideña con un simple bote de plástico. ¡Vamos a verlo! ¡Comenzamos! Y mirad, este es el bote en cuestión que yo voy a utilizar para esta manualidad, era de unas vitaminas, y lo primero que hago es quitarle la tapa, así que voy a proteger la boquilla con cinta de carrocero para que no se me manche, y lo siguiente que hago es empezar a pintar mi botecito. Para ello voy a utilizar pintura a la tiza de color blanco y como veis la voy aplicando poco a poco con una esponja, porque me gusta mucho la textura que queda cuando lo pinto de esta manera. En mi caso le tuve que dar 2 manos de pintura para que quedara así de cubierta y dejé secar entre una y otra. Así que ya seco le voy a quitar la cinta de carrocero y yo voy a utilizar esta servilleta para decorar el bote. Ya la has visto en alguna otra manualidad de Navidad que hemos sacado por el canal y si no te voy a dejar aquí la tarjetita para que vayas a verla después de ver este vídeo. Y como veis lo que hago es separar las capas de la servilleta para quedarme con la parte que está pintada. Y para esta manualidad no voy a necesitar la parte del gorro, así que voy a coger un pincel mojado en un poquito de agua y como veis voy contorneando todo el gorro y voy rasgando poquito a poquito para sacar esa parte. Ahora voy a aplicar una capa de cola blanca lo más extendida posible para que quede una capa bien finita y vamos a ir pegando poco a poco nuestra servilleta. Bueno, pues ahora vamos a coger un trozo de fieltro, yo lo elegí rosa porque me gustó cómo le quedaba este color y como veis mido el ancho de mi bote y después hago un cono pegándolo con silicona caliente. Después ya solamente tengo que cortar el excedente de tela y igualarlo en la parte de abajo para que quede todo igualado. Bueno, pues ahora vamos a poner el tapón a nuestro bote y como veis le voy a probar el sombrero y voy a dar una pequeña marquita donde queda el tapón porque yo quiero que mi bote se pueda cerrar. Así que por el interior, como veis, lo pego con silicona caliente a la altura que quiero que vaya el gorro. Después voy a decorar el borde con esta tela, que la verdad que luego al final la acabé cambiando porque me parecía que le daba muy poca textura y puse otra que quedaba mejor, con más borreguito, luego lo veréis en el resultado final. Y tenía estas estrellitas que había comprado en Teddy y que me pareció que le iba muy bien a esta manualidad, así que se la pegué en esta parte y creo que le queda genial. Y ahora vamos a pasar a darle forma al gorro. A mí me gustó que estuviera así un poco como torcido, así que lo doblé hasta tener la forma que a mí me gustaba y lo fui pegando con silicona caliente. En la puntita del gorro decidí colocarle un pompón de color blanco. Y voy a añadirle alguna decoración navideña en esta parte que me parecía que le quedaba muy bien, así que le puse estos frutos rojos y le coloqué bolitas de color dorado y plateado por varios sitios. Además también le puse este cascabel que me pareció que le daba un toque muy divertido. Y ¡tachán! Ya veis con qué material tan sencillo como un bote de plástico podemos hacer una manualidad navideña súper bonita. Espero tus comentarios diciéndome cuál de las manualidades navideñas que estamos haciendo te ha gustado más. Si te ha gustado este vídeo, espero tu like para apoyar mi contenido y si no estás suscrito todavía, venga, anímate a formar parte de amigos de mi comunidad y dale al botoncito rojo y acepta la campana de notificaciones para que pueda avisarte cada vez que saque un vídeo nuevo. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo, bye.